Así que sin más dilación os pido y además hoy sí que os voy a vigilar, que deis tremendísima bienvenida y tremendísimo aplauso a nada más y nada menos que Mariana Castells. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Teresa. Gracias por la introducción. Aún tengo un poquito de ese catarro que te contaba la semana pasada, así que voy a estar con agüita y con alguna bebida aquí Perfecto. mientras estamos hablando, pero estoy encantada porque es la primera vez que hago una cosa así. Vosotros, las generaciones nuevas, estáis acostumbrados a esto y yo voy a confesarlo ya desde el principio, no tengo social media, como dicen aquí, ¿sabes? O sea, un desastre. Y la primera vez que me enteré de social media fue porque mis hijos me dijeron, mami, te hemos encontrado en Google. Y entonces fue cuando yo me enteré de que estaba en Google. Pero esa fue mi gran descubrimiento. Así que soy poco ducha en esto, aunque me he conectado, he sido capaz Perfectamente. de conectarme. Has hecho todo perfecto, vamos, no ha habido ningún problema de conexión. Estamos hablando, claro, y estamos hablando pues a una larga distancia, porque estamos atravesando el charco. Yo estoy aquí en Boston, en mi despacho de la Universidad de Harvard, en el hospital que se llama Brigham and Women's Hospital, y tú estás, digamos, en medio de Europa. O sea que los milagros de la tecnología me encantan. Estoy totalmente encantada de estar con vosotros y me encantaría, pues, lo que yo pensaba cuando hablamos tú y yo es aumentar un poco el nivel de conocimientos de las enfermedades y de los síndromes que yo me he especializado en los últimos 30 años. Y esto sí que me encantaría porque darle difusión, por ejemplo, a través de las publicaciones que tenemos o que tengo en nuestros centros, es difícil de llegar al gran público. Es muy difícil porque son muy técnicas, son publicaciones muy dirigidas. Pero entonces agrandar los conocimientos que hagan que la gente se sienta más confortable cuando les pasa algo relacionado con una reacción alérgica o así, eso yo creo que es muy importante. En la información está el secreto de poder gestionar, digamos, la salud, de poder gestionar, digamos, lo que uno hace en la vida y cómo se comporta, no solo cuando está enfermo, sino lo que come, a lo que se expone, ¿sabes? O sea, y eso es una cosa de la que hablamos poco. Yo creo que puede ser una conversación interesante. Claro, es que es lo que tú dices, los papers están ahí. Y a veces, si nos acomodamos desde el punto de vista de los científicos de decir, bueno, es que yo ya estoy haciendo mi parte, yo ya estoy lanzando el conocimiento al mundo, son papers semipúblicos, porque a veces necesitas una suscripción para leerlos, pero bueno, digamos que están en internet, están, como nosotros nos pensamos, al acceso a las manos de cualquiera, pero en realidad no, porque necesitas unos conocimientos muy extensos para verdaderamente entender los papers, ¿no? Y sí que es verdad que yo me di cuenta de esto con pandemia, que claro, ahí fue cuando dijimos, vale, ahora la gente verdaderamente, todo el mundo necesita saber un mínimo de contagio de virus, un mínimo de enfermedades respiratorias, un mínimo de inmunología, un mínimo de vacunas, un mínimo de tal, porque claro, yo no sé cómo lo viste tú, pero yo de pronto alrededor de, en mi círculo de amigos y familiares, hablaban de PCRs. Y yo decía, pero si no habéis hablado de la vida de PCRs, Julio, o sea, me chocaba muchísimo, pero yo creo que ahí fue una llamada de atención de lo necesario que era que la gente comprendiera algunos elementos de la biología básicos. ¿Cómo enfocaste tú? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de la importancia de esta divulgación a más públicos? Bueno, primero decir que, como tú dices, nos encontramos sumergidos en una pandemia sin haberlo comido ni bebido, es decir, nadie dijo agua va. De repente te encuentras como si fuera la pandemia del 1918, en el cual la gente empieza a morirse, nadie sabe lo que está pasando, no sabemos si habrá un remedio, de momento no hay ninguno. ¿Qué pasará? Si habrá una vacuna o no habrá vacuna. Entonces yo creo que fue una situación de tremendo pánico social y también pánico médico, porque los médicos que estábamos metidos en esto, nosotros volvíamos a casa cada día de trabajar con pacientes que de repente entraban en el hospital y les salía la PCR positiva o el test de antígeno positivo y decíamos, yo soy el próximo que lo pillo y a mí me va a pasar de todo.
Entonces, yo creo que eso fue un momento importante socialmente, un momento médicamente muy importante, y allí surgieron muchas cosas que nosotros dábamos como médicos por válidas. Por ejemplo, nosotros el concepto de una vacuna, teníamos claro que el público que se vacuna contra el tétanos, que se vacuna contra la difteria, que se vacuna contra la hepatitis, tenía claro qué era una vacuna y qué eran los beneficios de las vacunas. Nos dimos cuenta de que no, que la gente se vacuna porque el médico de cabecera, el pediatra, quien sea, les dice, oye, hay que vacunar al niño, hay que vacunarte, pero que el concepto de vacuna, ese concepto tan fundamental de Pasteur, que es lo que hace que uno esté protegido, porque te dan un poquito de la enfermedad antes de que tú la cojas y creas esos anticuerpos, que son los anticuerpos buenos que previenen la enfermedad, ese concepto no era del ámbito general. Mm. Luego, también el concepto de que, por ejemplo, el RNA mensajero, que era, Ujú. digamos, el vínculo de eso, que era un concepto un poco nuevo, quizá para el público en general, es un concepto que fundió a la sociedad en un pánico tremendo, porque muchos de la gente que no se quisieron vacunar o que hicieron campañas de no vacunación, creían que ese RNA se iba a incorporar en el, digamos, en el cromosoma, en la dotación genética de uno, y que eso podría tener a la larga graves consecuencias. Por ejemplo, un dato muy significativo e interesante es que, por ejemplo, el RNA, que es lo que contenía la vacuna, pues tiene una vida media de 2 días como mucho, como muy largo, como 3 días. Es decir, que eso es imposible desde el punto de vista de mecanismo y desde el punto de vista biológico, que se integre en ningún sitio, en ningún cromosoma, ningún. Entonces, eso fue un momento bastante importante. Aquí en Estados Unidos lo vivimos muy mal en el sentido de que hubo mucha campaña contra la vacunación y no conseguimos los niveles que, por ejemplo, en España y en otros países, digamos, se consiguió, y en Chile, por ejemplo, que fue una cosa compulsoria, ¿no? Que el público la acogió bien, el 90% de la población se vacunó en un tiempo récord. En España también tuvimos unos números buenísimos. En Estados Unidos estábamos bajo mínimos, digamos. Tampoco ayudó que políticamente no hubiera un impulso para eso. Y yo creo que esas son dos cosas importantes, o sea, digamos, o existe socialmente un buen impacto político que nos hace entender lo que está pasando, o el público está informado y entonces puede tomar las decisiones desde el punto de vista. Yo creo que como la política es tan cambiante y vamos arriba y abajo y cambiamos de derecha a izquierda, y aquí pues en Estados Unidos nos pasa lo mismo, es muy importante, y yo creo que para mí es una cosa que ya he adoptado, que tengamos el público informado, que el público sea el que sea capaz de educar incluso a sus propios médicos, a la gente, a las familiares, a los amigos, a la gente que no tiene esos conocimientos, y que digan, oye, mira, yo sé que esto es así, a mí me lo han explicado bien, yo lo puedo digamos, llevar así. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Yo creo que estamos esperando la próxima pandemia. Digamos, eso ha sido simplemente un momento, digamos, el coronavirus es un virus que hemos conocido en el número 1 2, llegó el 19, que fue otra cosa, que aún no sabemos de dónde vino, que si fue una zoonosis, digamos que se venía de un animal, y que en un mercado se traspasó a un humano, o si salió de un laboratorio, que alguien se equivocó y entonces se estornudó encima de una placa y al final acabó infectado, que tampoco tiene demasiada importancia, pero es un virus que ahora tenemos un poquito digamos, de inmunidad de rebaño, porque han habido varias mutaciones, y la mayoría de la gente que se infectó la primera vez o que se vacunó no ha seguido estando más enferma, digamos, ha tenido síntomas más leves, y que ya estamos como un poquito acostumbrados a vivir con este virus. Lo que no estamos acostumbrados son los que siguen, y lo que sí tenemos que, digamos, tener muy claro es eso, que todo el mundo sepa lo que es una vacuna, y que todo el mundo sepa que el futuro son las vacunas de RNA. Y te voy a decir por qué, Sherezade, porque nunca, nunca nosotros, o sea, si han muerto 6 millones o 10 millones, que es lo que, digamos, dice la Sociedad Mundial de la OMS, digamos, la Organización Mundial de la Salud,
6 o 10 millones que no se sabe, que quizás sean el doble, porque en muchos sitios, y te nombraría algunos, por ejemplo, en la India, en Pakistán, en Brasil, en México, en un montón de sitios, los test no llegaron a tiempo. Entonces, la gente se murió sin que se pudiera testear, pero hay un aumento de la mortalidad en esa época que, claro, según los estadísticos te dice esas muertes no se cuentan como muertes que nosotros tengamos Atribuibles. establecidas por las enfermedades normales. Esas son muertes extras y entonces seguramente serán de eso. Pero esa mortalidad hubiera sido multiplicada por 10 o por 100 si no hubiéramos tenido las vacunas. Y la única manera de que conseguimos tener vacunas es que eran vacunas que no eran todas, y muchas de ellas no fueron proteína, sino que fueran vacunas de RNA que se sintetiza prácticamente, por decirlo rápido, en 10 minutos en el laboratorio y se puede generar grandes cantidades también en muy poco tiempo comparativamente con una vacuna proteica que tardas más de 1 año, más de 2 años, más de 3 años. Claro. Para ponerte un poquito en comparación, te diré que el éxito de esta pandemia lo podemos comparar, como ejemplo, con el SIDA, con el AIDS, lo que llamamos aquí en Estados Unidos. En el año 1981 se describe, a día de hoy no tenemos vacuna. No tenemos vacuna, ni se le sabe ni se le sospecha. O sea, que el éxito de esta pandemia es algo bueno, de premio Nobel de los que la diseñaron, como ya se les ha dado, pero además de la sociedad que se apuntó a vacunarse, todos los que se apuntaron y que hicieron posible esa inmunidad un poco de rebaño que tenemos ahora todos y que en definitiva el público pues al final ayudó a que fuera posible este éxito tan increíble, pero que el éxito se debe a la vacuna. Has dicho, bueno, yo tengo un montón de dudas, tengo un montón de preguntas y comentarios con todo lo que nos has, todos los factos que has lanzado aquí, pero me quedo con un concepto o con una frase resumen que quizás el éxito o la verdadera vacuna que nos va a proteger en el futuro de otras pandemias es la vacuna de la información, ¿no? Como tú dices, de la educación, y esa es la verdadera vacuna de inmunidad a largo plazo, de inmunidad rebaño también, porque no solo te proteges a ti con esta información, sino que, como tú dices, proteges, le cuentas a las cosas. Y al menos en el tema de alergias, que es un poco pues el tema en el que a veces hablo en mi streaming, eso es uno de los conceptos que sí que intento compartir con la gente y decir, bueno, si tú tienes síntomas, porque las alergias se menosprecian muchas veces, ¿no? Luego vamos a hablar de anafilaxias, que esas no se menosprecian, pero en general las alergias muchas veces se menosprecian, se minimizan, es como, ay sí, pues nada, estornudo un poco cuando hay polen y ya está. Y a mí me gusta compartir el mensaje de, no, mira, hay test específicos para alergias, hay inmunoterapias, hay un montón de opciones. Tú tienes que ir a tu médico de cabecera, pedir una cita con un especialista, alergólogo o alergóloga, o incluso en dermatología, depende a veces de dónde tengan los síntomas, que te hagan los test, que te hagan tal. Pero claro, yo entiendo que la gente muchas veces me dice, ya se le sabe, pero ¿cómo voy a ir yo a decirle a mi médico que me tiene que hacer las pruebas de IgE, el test cutáneo, el skin prick testing, y que me ofrezca una inmunoterapia? Y es una posición muy vulnerable y muy impotente para los pacientes. Entonces, incluso cuando nosotros compartimos toda esta información tan valiosa, muchas veces la gente se queda así como... Y claro, porque impone mucho el médico, ¿no? Tú ves a tus pacientes y claro, y tú eres un referente, ¿no? ¿Cómo le dirías a la gente que se anime a educar a sus médicos, obviamente desde el respeto y desde el conocimiento? Pues, Teresa, eso es una cuestión fundamental. Hasta ahora, digamos, lo que hacíamos los médicos era intentar curar al paciente, o por lo menos minimizar los síntomas. Y encontrar las medicinas o encontrar, digamos, alguna manera de que no hubiera sufrimiento o muerte o algo así. En la medicina moderna existe el concepto de calidad de vida, que es lo que es la siguiente etapa de esto, en lo que estamos hablando. La calidad de vida nunca se ha medido y la calidad de vida es la voz del paciente. Entonces, aquí estamos en una cosa muy clara. Tú me dices, oye, el paciente o la persona dice que estornuda un poco, que le pican los ojos, que tampoco es tan grave. Pero vamos a ver.
Nosotros ahora tenemos medidas de calidad de vida. Por ejemplo, la gente, y hay estudios muy serios que dicen que la gente que está estornudando y que le pican los ojos y que tiene un poco de carraspera, duerme mal, no duerme bien. Y al no dormir bien y dormir menos horas, entonces al día siguiente es menos productivo en el trabajo. La gente que, por ejemplo, conduce un camión se puede pegar una bofetada o como se le llame ahora, porque no están atentos o porque tenga que tomar un antihistamínico. El niño que va al colegio pues se queda dormido en la clase, no está atendiendo. La mujer que trabaja, digamos, en una de funcionaria o de arquitecta o de lo que sea, estás menos concentrado, puedes hacer más errores humanos. Entonces, el concepto que tenemos ahora de la medicina no es que tenemos que curar siempre y eso sí, lo que hay es, pues, los instrumentos que tenemos, qué instrumentos tenemos, si por ejemplo en alergia, un antihistamínico, un bloqueante de leucotrienos, unos esteroides que pueden ser tópicos, todas esas medicinas las tenemos y las teníamos, pero ahora lo que tenemos que llegar es cuál es la calidad de vida del paciente. Entonces yo creo que aquí es el nuevo concepto que estamos intentando meter en todas las prácticas médicas ya universalmente, ¿no? No solamente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África. Yo trabajo con especialistas de todo el mundo. Ahora acabo de volver de Brasil y de Chile, también para hablar un poco de enfermedades alérgicas y que hablaremos en un momento, pero sobre todo lo que yo enfatizo siempre es la voz del paciente. ¿Qué nos dice el paciente? Yo no puedo dormir, yo no me concentro, tengo que tomar antihistamínicos. Y una enfermedad tan tonta como una rinitis alérgica, el absentismo laboral, la cantidad de error humano, la cantidad de calidad disminuida de trabajo es tremenda, porque si vemos los números, 25% de la población del mundo tiene rinitis alérgica. Y eso es para los niños, los adolescentes, la gente de más de 65 años y los que estamos en medio. O sea que en realidad, cuando un paciente tiene o cuando una persona tiene síntomas, la conversación que tiene que tener con el médico para hacer todos estos test que tú me decías, que son realmente los instrumentos del diagnóstico y posiblemente los instrumentos del tratamiento, ¿no? Una inmunoterapia o lo que sea, es hablar con el médico y decirle, mire, doctor, no son los que yo estornudo y que me pica los ojos cuando veo al gato o cuando estoy en bicicleta aquí fuera o cuando voy a la montaña de excursión. Es que lo que pasa es que luego yo no duermo, estoy de mal humor, no me concentro. O sea, mi calidad de vida está muy disminuida. Yo, por ejemplo, tengo a mi jefe que me dice que ya llevo 3 días que llego tarde, o que ya hay 3 días que me he quedado dormido en el trabajo, o que el niño me la mandan del colegio porque se nos ha quedado dormido en el colegio y porque ha suspendido 2 exámenes. ¿Entiendes? Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, en las alergias, que son en algunas, digamos, por ejemplo, en 25% de ellas son enfermedades que se han diagnosticado como triviales, no tienen nada de trivialidad. Son enfermedades tan importantes como enfermedades cardíacas, hepáticas, renales, que se les tiene un tremendo respeto, pero que al final del día a lo mejor en esas enfermedades con una medicina ya hemos acabado. En cambio, con las alergias tienes una calidad de vida tremendamente disminuida. Entonces yo creo que ahí es el empoderamiento del paciente, que sepa que no solo es que estornude o que no se encuentre bien. Hay, por ejemplo, un síntoma que es muy grave, que es la fatiga, el cansancio. Cuando tenemos alergias nadie lo piensa así pero te sientes tremendamente cansado y uno dice, bueno, ¿por qué estaré yo más cansado si solo es el polen, si solo estornudo? No, porque la liberación de unas células que se llaman las células mastocitarias, que son las células que, digamos, los actores de las alergias, tienen dentro unas moléculas que se llaman citoquinas. Y estas citoquinas, al liberarse en la sangre, son citoquinas que se parecen a las que se liberan, por ejemplo, en el cáncer. En el cáncer uno está muy cansado porque liberan una cosa que se llama factor de necrosis tumoral, TNF-alfa, y eso se libera en el cáncer, pero es que cuando lo hemos medido en la rinitis alérgica, igual se libera en la estación de polen. Entonces, esa tremenda fatiga, cansancio que sentimos, no es que nos lo estemos inventando, no es que tengamos que dormir más por eso o nos quedemos dormidos delante de la tele, es que estamos con una, digamos, liberación biológica de estos mastocitos y eso nos está afectando. Por todas esas cosas, yo creo que el paciente y la persona que tiene alergias tiene que tener unos conocimientos a los que puede ya directamente dirigirse. Yo quiero ver al especialista, yo quiero que me hagan alguna cosa.
Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, lo tenemos muy claro. Si vas al especialista y no te gusta, pues ves al siguiente. Tampoco es un pecado escoger un poco. Yo creo que en otros Sí. países quizá haya menos mercado para escoger, pero vaya, yo creo que eso es importante. Y además, yo creo que los médicos ahora en general y la profesión médica tiene también como un prurito, digamos, de que le digan, oye, es buen médico, es mal médico, esas cosas que se hacen en el social media, que como te digo, yo no tengo, pues entonces tampoco quieres que te venga el paciente y le digas, oiga, que no le voy a hacer las pruebas. Ah, vale, no se preocupe. Y entonces le vas y le pones 3 cruces menos. Y dices, no, con este no vayáis, que este no, no. O sea, yo creo que también hay un equilibrio, ¿sabes? Ujú. Ahí, en ese sentido. Un paciente bien informado, una persona más o menos bien informada, que sepa un poco de lo que estamos hablando, es capaz de infundir un poquito esa educación en el médico. Bueno, es que, como tú dices, sí que es verdad que en España, porque esto sí que lo veo mucho con la gente de mi comunidad, que me dice, ya, pero es que fui y me dijo que no y ya está. Y es como, bueno, pues ve al siguiente. Y eso sí que creo que cada vez se está normalizando un poquito más en otros países de, bueno, puede ser incluso con especialistas en alergias, esto también con psicólogos también se tiene como un poco tabú y es como, bueno, pero es que a lo mejor no haces un perfect match al primero y necesitas ir a otro médico y no pasa nada porque no terminas de dar con lo que te solucione, que como tú dices, no es en plan de simplemente te curo o no te curo, es mejorar tu calidad de vida, que con el tema de las alergias, como dices, yo creo que se ha menospreciado, se infravalora o se trivializa un poco más un gran porcentaje de las alergias. Quizás un asma muy grave, a eso sí que se le da como mucha seriedad, es como, no, ojo, es que si te da un ataque de asma, esto es curioso. Y luego el tema de las anafilaxias, que eso también como que impacta mucho, ¿no? Es como, tengo alergia, da igual. No, pero es que es la alergia al cacahuete. Y es como, cuidado, ¿no? Eso ya es como parece como palabras mayores, cuando en realidad el mecanismo biológico, el mecanismo fisiológico es exactamente igual en un mastocito de rinitis que en un mastocito o con un basófilo de anafilaxia, pero sí que es verdad que la palabra ya tiene como mucha rimbombancia, ¿no? En sí. Para alguien que no haya oído hablar o que no tenga muy claro qué es la anafilaxia, es como uno de los tipos de alergias, o sea, entra en la categoría de reacciones alérgicas, ¿cómo explicarías toda la complejidad que ocurre en una anafilaxia así de manera sencilla? Bueno, yo creo que sí, el concepto de anafilaxia no es tan difícil de entender si nos vamos, por ejemplo, a las células que producen las anafilaxias, que son las mismas que producen el asma, la rinitis alérgica, las alergias alimentarias. Entonces, nosotros tenemos unas células en el sistema inmunitario que se conocen menos que, por ejemplo, las células T o las células B o otras células del sistema inmunitario, pero tenemos unas que se llaman mastocitos y células mastocitarias. Y estas células son de lo que llamamos el sistema inmunitario innato. Están puestas en los sitios en los cuales tenemos contacto con el exterior. Entonces las tenemos en la nariz, las tenemos en la piel, las tenemos en el tracto gastrointestinal, en la vagina, en todo lo que toca, digamos, con lo que está sucio. Y digamos, la función es, digamos, preservarnos de la entrada, por ejemplo, de parásitos o de otras cosas que nos podrían afectar. Entonces estas células están en sitios estratégicos y son un poquito la policía de nuestro sistema inmunitario para mantenernos nosotros intactos como yo. Entonces, entra un parásito, las células mastocitarias liberan lo que se llaman mediadores, que pueden ser histamina, otras cosas más complejas como leucotrienos, prostaglandinas, proteasas, todas esas cosas que tienen dentro de unos gránulos las liberan y entonces se expulsa un parásito o se expulsa alguna digamos, cosa que nos podría afectar, digamos, incluso los virus ayudan con eso. Entonces, esas células están situadas, como digo, estratégicamente, lo que quiere decir que todos los órganos, desde la piel hasta el sistema gastrointestinal, hasta el pulmón, hasta, digamos, el sistema respiratorio, todos tienen un poco de mastocitos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sería una función protectora, muy bien, Ujú. estamos contentos, no nos afecta a nadie. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nos hacemos alérgicos, ya sea a la penicilina o ya sea a un cacahuete o ya sea a un ácaro del polvo? ¿Qué pasa con eso? Que estos mastocitos están cargados de esos gránulos y en contacto
con un cacahuete, con una penicilina, con algún lo que se llama alergeno, pueden descargarlo. Y lo pueden descargar de varias maneras. Una de las maneras, por ejemplo, de la rinitis alérgica que hablábamos antes es solo en la nariz, en contacto con el polen, ahí tenemos pues el mastocito descargando un poco. Otra manera es comerse un cacahuete o comerse un langostino o algo de lo que también uno puede ser alérgico, y en ese momento se descarga en el sistema gastrointestinal una diarrea, digamos un vómito, y ahí se queda, ¿no? La anafilaxia es cuando el alergeno que nosotros vamos a inhalar o ingerir o que nos van a inyectar hace que haya una liberación sistemática de todos los mastocitos del cuerpo. Es decir, que se conjunta de alguna manera todos, los de la piel, los del sistema respiratorio y los del sistema gastrointestinal, que son los, digamos, más comunes, y todos se activan a la misma vez. Y entonces, ¿qué pasa? Que acabamos de tomar un cacahuete y no solo estamos sintiendo las náuseas y el vómito, sino que se nos está cerrando la garganta, se nos está cerrando el pulmón. Que nos acaban de inyectar una penicilina intravenosa por una neumonía, cualquier infección, estamos activando todos los mastocitos internos, y que esos de forma masiva liberan esos mediadores que decimos. Y por ejemplo, si tenemos un exceso de histamina en el cuerpo, nos baja la presión arterial y nos enronchamos, como si dijéramos, tenemos eso. Entonces, la definición clara de la anafilaxia es una reacción que se llama sistémica porque ocurre en más de un órgano, o sea, no es una reacción local. La definición clásica es dos órganos que están actuando al mismo tiempo, es lo que nosotros llamamos anafilaxia. Y la anafilaxia se convierte en severa cuando lo que pasa es que nos afecta a las constantes vitales, es decir, que el oxígeno nos baja, que la presión arterial nos baja, que incluso podemos perder el conocimiento y que podemos tener incluso una convulsión. Entonces, es una situación grave, muy grave, es una situación que potencialmente es límite con la vida y que necesita de un tratamiento inmediato. Pues toda la gente que haya tenido una anafilaxia una vez en su vida debe llevar una cosa que se llama un autoinyectable que contiene epinefrina, y entonces saber cómo usarlo y saber cómo dárselo, porque eso es el tratamiento esencial de las anafilaxias, tenerlo a mano. Hay muchos esfuerzos ahora, digamos, por tener esos autoinyectables de epinefrina en un montón de sitios públicos, por ejemplo, en un mall aquí, en una estación de policía, digamos, en un metro, incluso en un avión, en sitios en los cuales puede ocurrir, porque claro, puede ocurrir de forma inesperada en cualquier sitio, y digamos, tener la necesidad de inyectarse en un momento de apuro. Y entonces el que uno no lo tenga a mano, sería, digamos, importante que lo tuviera, digamos, en el espacio vital donde está. La anafilaxia, o sea, el grave peligro de la anafilaxia es que ocurre cuando uno no lo espera, y que ocurre también por la exposición a cosas que uno tampoco la espera. Pues es una cosa, como dices, un poco misteriosa. Pues sí lo es, porque el que sabe que, digamos, tiene alergia al cacahuete, dices, pues yo no tomo cacahuetes, ¿vale? Pues no tomas cacahuetes, pero entonces estás en un partido de fútbol, como tuvimos aquí un niño que estaba, y entonces las mamás dijeron, nosotros hacemos galletas sin cacahuete, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que las almendras y las avellanas que usaban estaban procesadas en el mismo sitio que se procesan los cacahuetes. Pues el niño se come la galleta y se asfixia, y le empieza, y no le encuentra la epinefrina, y tenemos un caso desgraciado y atroz, porque eso no debe pasar. Entonces, la contaminación que hay puede ser esa. Hay otras anafilaxias de las cuales no se sabe porque el paciente no ha identificado, y de esas podemos hablar luego. Y hay otras que, por ejemplo, tú lo sabes cuando estuviste aquí en Boston, que, por ejemplo, mujeres con cáncer de ovario o con cáncer de pecho que empiezan a tomar quimioterapia, y la segunda o tercera vez que la toman, ¡boom!, empiezan a tenerse unos picores, a sudoración, les baja la presión, y tenemos una anafilaxia. ¿Y qué pasa? Que es la quimioterapia la que lo produce. Entonces, hay cosas que hemos estado aprendiendo en los últimos 20 años que no sabíamos que podían producir estas reacciones, que en gente incluso que había llegado a morirse no se sabía por qué había pasado, pero que ahora tenemos mucho más conocimiento.
Claro, y un poco también lo que dices, que como tienes este margen de actuación tan limitado, es como que todo empeora, ¿no? Todo escala y obviamente los nervios. Y me parece muy interesante la iniciativa de tener los EpiPen en sitios públicos y al acceso de cualquiera, pero claro, todo eso también conlleva un esfuerzo de training a las personas asignadas o a un mínimo de personal de esos sitios públicos, porque también hemos tenido, recuerdo en un Yaki Allergy School de estos, uno de los meetings de alergia, así como un poco especializado en alergia a veneno de insectos y anafilaxias, comentaban también un caso en el que una mujer, pues desgraciadamente, pues, falleció por una anafilaxia. Tenía EpiPen, pero el marido no lo inyectó, se lo inyectó a sí mismo. Eso también pasa, desafortunadamente, más a menudo de lo que nos gustaría. Entonces, muchas veces también el esfuerzo que hay que hacer para implementar estos EpiPens y el entrenamiento, el training para, si el niño viene diagnosticado con alergia al cacahuete, toda la familia, en el colegio, en todas las zonas, no todos los círculos sociales que tenga, para poder tener como un de contención, ¿no? En el caso en el que ocurriera una desgracia. Quería también preguntar, mientras nosotras seguimos hablando, quiero preguntar al chat qué cosas les suena que pueden causar anafilaxias, porque claro, estábamos hablando, no hemos hablado del cacahuete, hemos hablado del langostino, y yo quiero preguntar un poco al chat, mientras nosotras seguimos hablando, ¿qué les suena que puede causar anafilaxia? Para ver un poco ¿qué conocimiento hay de la anafilaxia en el público general? Porque hoy vamos a hablar de anafilaxias que no te esperabas, que incluso para algunos especialistas son desconocidas. O sea, ya no solo para el público común, sino incluso para gente que se dedica a investigar alergias, que las estamos descubriendo hoy en día. Mira, te voy a leer un poquito el chat. Están diciendo: a la humedad, al veneno, a la picadura de abejas, a los langostinos, a las fresas, a alguna planta, bueno, frutas como el melocotón. Hay variedad en las respuestas. Cuéntanos un poco uno de estos ejemplos de las que no son tan comunes o las que quizás no hemos visto ni en peli, ni en serie, ni nada. Mira, vamos a hablar de tres que son muy incomunes, que son a la carne, pongamos, a la carne vacuno y la carne de cerdo. Es muy una que está recientemente descrita, una anafilaxia que es un poco tardía, la vamos a describir también. A las hormonas femeninas, progesterona, es una cosa desconocida totalmente que puede llevar a la infertilidad, y luego a las enfermedades de mastocitos, que como unas enfermedades que se llaman mastocitosis o síndromes de activación mastocytario. Vamos a hablar un poquito de las tres porque son realmente novedosas. Para hacer un paréntesis en lo que decíamos anteriormente, el entrenamiento, por ejemplo, para que la gente, para el EpiPen, yo creo que es muy importante difundir una cosa, que es que la administración subcutánea de la epinefrina no ayuda a la anafilaxia. La única administración que se puede hacer y que ayudaría en una anafilaxia es intramuscular. Es decir, que nosotros estamos hablando de que cogemos una epinefrina inyectable, cualquiera que sea su marca, mucha gente hace así, ¿no? Así tiene que ser, que sea intramuscular, y nosotros lo que preconizamos es que se dé aquí, que es en la pierna, en el cuádriceps, que es el músculo más grande que tenemos del cuerpo. Entonces eso es una cosa importante, porque muchas veces se ha oído, es que yo me inyecté una epinefrina, no me funcionó, pero es que se la inyectó subcutánea, ni siquiera llegó al músculo eso, tiene que ser intramuscular. Y después que nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso muy notorio de que la mujer de un cardiólogo famoso de Boston estaba en su casa, le dio una anafilaxia y llegó, en Estados Unidos llegan los bomberos, la policía y la ambulancia, la tercera. Entonces llegaron los bomberos y ella dijo, es que necesito un EpiPen. Pues señora, que no llevamos. Llegó la policía, es que necesito el EpiPen. Que señora, que no llevamos. Y llegó la ambulancia y bueno, es que no, el EpiPen no tenemos aquí. Entonces, en el coche de policía, en el coche de bomberos y en la ambulancia no tenían un EpiPen. Entonces, el marido, que casi se le muere, la mujer, que no se le murió, no sé, porque el vecino sí que tenía, porque tenía un niño que tenía alergia al cacahuete, y el pobre vino corriendo y se la inyectó y ella se salvó. Dijo, vamos a escribir una carta al estado de Massachusetts para que permita que haya un EpiPen en la policía, en los bomberos y en las ambulancias. Y entonces nos llamó el jefe de la policía y nos dijo, mire,
yo entiendo lo que les ha pasado, pero es imposible porque tendríamos que entrenar a toda la Ya, policía de Massachusetts. Y entonces yo le dije, no se preocupe, yo los entreno en 10 minutos en un programa de tele si me lo dan. Entonces me dieron, además lo podéis googlear, un programa de televisión, ahora no me acuerdo, era el Día de la Madre, que salí y les expliqué cómo se usaba y cómo lo tenían que usar ellos. Y en ese momento pasó esto y se hizo una ley que aprobó que la epinefrina inyectable podía estar en los coches de policías, de bomberos y en las ambulancias. O sea, te quiero decir que con ya, eso, que parece una barrera, pero es sencillo y está creado de una forma en la cual todos podemos educar al vecino. claro, O sea, desde que luego. Ujú, eso es la primera cosa. Podemos hablar entonces de esas 3 anafilaxias ujú, curiosas. Vamos a empezar por la de las mujeres, que quizá es una gran desconocida. Entonces, lo que hemos encontrado en los últimos años es que hay mujeres que cada periodo menstrual tienen unos síntomas que se parecen a síntomas de alergia, que pueden ir desde que el asma, si tienen asma, se les ponga peor, o que tengan unos sarpullidos, que les pique la piel, o que se mareen porque la tensión les baje, y entonces que acaban, digamos, describiendo síntomas alérgicos que incluso son anafilácticos, que las pueden llevar a la urgencia de forma cíclica. Y entonces eso se les puede, digamos, acabar cuando toman anticonceptivos, digamos, ahí se para y luego vuelve a surgir cuando paran de tomar anticonceptivos y quieren tener un niño, pongamos, y entonces vuelve a surgir esto. Entonces hasta ahora, hasta hace unos 10 años o así, no se sabía muy bien lo que era esto. Se creía que era una anafilaxia menstrual, pero no tenía nombre. Y ahora sabemos que lo que pasa es que esas mujeres se hacen alérgicas a su misma progesterona. Entonces había un nombre que se llamaba dermatitis de progesterona, pero que ahora se llama eh, hipersensibilidad a progestógenos, que puede haber surgido de alguna manera interna o externa. Es decir, que cuando alguna mujer ha tomado anticonceptivos mucho tiempo, se para la ovulación interna y al volver a hacer ovulación cuando se paran, puede la progesterona y más rara vez el estrógeno ser visto como una sustancia extraña por el organismo y considerar un alérgeno. Entonces nosotros hemos hecho con otros grupos pruebas cutáneas a progesterona y hemos conseguido también desensibilizar a esas mujeres a la progesterona y tenemos dos publicaciones en las cuales después de esas desensibilizaciones las mujeres que no podían tener hijos porque se habían hecho digamos, y también, por ejemplo, en la fertilización in vitro, en la cual se exponen a grandes sí. cantidades de progesterona, también se pueden hacer alérgicas. Es que esto es un concepto muy complejo porque estamos juntando, bueno, estamos juntando, no, el cuerpo al final está todo en el mismo organismo y todo se junta aunque lo queramos o no, pero claro, muchas veces nosotros tendemos, un poco también por la historia de la medicina y por la necesidad de especializarnos en cosas chiquitas porque en grande es demasiado grande, pero parece como que en nuestras cabezas es como, no, las hormonas, eso al endocrino o a medicina interna, es como, esto no nos entra en nuestras alergias, esto no nos afecta, y luego llega este tipo de casos y muchas veces por estas especializaciones que en nuestras cabezas son cosas diferentes, nos cuesta unir los puntos porque no se te ocurre que pueda ser el causante. Un poco me acuerdo muchas veces cuando nos explicabas el tema de la alergia a la quimioterapia, es como en las unidades de en los centros de día donde se hacen las infusiones de quimioterapia, si no hay especialistas en alergia, no identifican esos síntomas como alérgicos y así pasa, que no se diagnostican como alergias. Entonces, como nosotros intentamos dividir todos los procesos fisiológicos para entenderlos, analizarlos y especializarnos, cuesta mucho linkear luego este tipo de procesos que naturalmente ocurren. Hay una pregunta también por el chat que está a colación de esto, y has mencionado tratamientos anticonceptivos hormonales. El tema de, por ejemplo, DIUs, ¿eso también puede afectar en este proceso de sensibilización o en este proceso de cambios de hormonas? Depende de los DIUs, porque hay DIUs que son hormonados y hay DIUs que no son hormonados. O sea que en realidad el DIU es una barrera física y no tendría por qué cambiar, digamos, la ovulación. Pero si son DIUs hormonados, entonces sí que pueden cambiar. Todo esto todo depende del tipo de DIU. En principio no, la respuesta sencilla es en principio no.
Una cosa que también quiero decir es que las mujeres, digamos, hay una tendencia a ser muy sufridas, como quien dice. Cuando tienes unos síndromes premenstruales, pues en esos síndromes premenstruales pueden estar incluso el que tengas un sarpullido, el que aunque te encuentres que te piquen más las cosas, y eso no se llega, como tú dices, a denominar una alergia. Dices, bueno, pues eso es de ginecología, eso es lo que me pasa a mí cada mes. Pero en realidad hay que separar un poco eso, porque esos síntomas pueden no ser normales, y una mujer puede no llegar a enterarse hasta que quiere concebir, y en ese momento, pues no hay manera, no hay manera, no hay manera, y es porque ha creado esos anticuerpos contra la progesterona. Entonces, ese es un tema por eso lo quería difundir un poco, que se conoce poco, que hay pocas publicaciones. De momento, lo que pasa es que, por ejemplo, para hacer las pruebas es difícil, Ujú. porque la progesterona es un lípido y para hacer las pruebas es muy irritante. Entonces, en las pruebas cutáneas muchas veces sale por irritación, no porque sea una alérgica. Entonces, están intentando tener una prueba que se pueda hacer en la sangre, pero de momento aún no hay. Entonces, la prueba, digamos, más importante es una buena historia clínica. A veces tener unos marcadores, como podemos hablar de estos de biomarcadores de los mastocitos, como una triptasa, Ujú. que son cosas que se pueden, digamos, demostrar en la sangre. Y luego que, por ejemplo, al parar la ovulación, esos síntomas desaparezcan, Ya. digamos. Y entonces, desensibilizando a progesterona, que es haciendo que el cuerpo no note y se acostumbre un poquito a la progesterona, se puede conseguir, como decía antes, que las mujeres puedan embarazarse. O sea que yo creo que aquí es buena la información en el sentido de que al saberlo una ya está más atento a eso. Es un poco el tema, volviendo a lo de los quimioterapias, es muy importante porque por ejemplo, mujeres que tienen cáncer de ovario o cáncer de mama necesitan estar expuestas, por ejemplo, al carboplatino o a otros quimioterápicos varias veces. No ocurre la primera, no ocurre la segunda, muchas veces 6 veces necesitan estar expuestas. Y es un poquito como la penicilina, que la primera vez uno la tolera y luego a fuerza de exponerse más veces uno se hace alérgico. Cuantas más veces el cuerpo lo ha visto, menos le gusta. No es que se acostumbre, menos le gusta y creas esos anticuerpos. Entonces muchas veces tenemos mujeres que dijeron, bueno, pues yo estaba tomando la quimioterapia, entonces me empezaron a picar las manos. Y entonces dije, bueno, pues eso, mi doctora de oncología dijo, bueno, no se preocupe, se toma un antihistamínico. Entonces la siguiente vez yo ya no fueron las manos, y eso que tomaba el antihistamínico, pero entonces el cuello se me atupió. Entonces dices, bueno, pues tome más antihistamínico. Y claro, ya estamos en un sitio muy peligroso, porque la tercera es cuando se lo empiezan a dar y le baja la presión y le tienen que dar epinefrina, porque si no, la señora no se salva. Entonces yo creo que saber un poco esos síntomas, digamos, de picores, de sensación de que falta un poquito el aire, de mareo, de que uno está de repente con más náusea, esos síntomas son importantes porque no solo es que te salga un sarpullido, sino antes de que te salga ya pueden ser esos síntomas importantes. Y entonces saberlos y avisar y decir, mire, yo no quiero seguir tomando esto porque no Ujú. veo que vayamos bien por aquí. Y uno tiene que ser, como yo digo muchas veces a los pacientes, el abogado de uno mismo, porque muchas veces también, digamos, uno va al médico y dice que esté en manos del médico. Bueno, el pobre médico, él nunca ha sentido esos síntomas, ni es capaz de entenderlos muchas veces. Entonces hay que ayudar al médico. Y tampoco muchas veces uno va con un familiar que le ayuda, pero siempre con la voluntad de ser uno mismo el abogado de uno mismo para que hacer valer lo que uno siente, que es lo más importante. Es muy interesante justo también lo que decías con el tema de la quimio o de los ciclos menstruales. Y esto, la alergia a la progesterona, la anafilaxia a la progesterona, me recuerda mucho a la endometriosis mismamente, que es como por no decir, por no quejarse, por no ser consciente, y muchas veces también, vamos a decirlo, por esta sociedad machista que no te permite hablar de estas cosas, o se te juzga mucho cuando hablas de estas cosas abiertamente y cuando compartes, te lleva a eso, a tener unos infradiagnósticos, a no investigar estos mecanismos, porque como no se comparten todas estas informaciones o todos estos síntomas, y sobre todo si está dentro de estos ciclos hormonales, se ponen bajo ese paraguas de
cosas de que te pasan una vez al mes y como te pasan 3 veces es como lo asocias a la menstruación y ya está, y lo normalizas y ahí viene el problema. Y bueno, y si es unos síntomas de tipo de anafilaxia que son serios y que te llevan a hospitalizaciones, creo que es muy importante, pues eso, tener también la confianza o la comodidad de poder compartir estos síntomas con el médico especialista y, como tú dices, ¿no? Ser abogada de una misma y decir, oye, mira, voy a defenderme mis síntomas frente a este médico o a quien se ponga por delante porque son legítimos, ¿no? Esta anafilaxia debo reconocer que yo no la conocía, me la mencionaste tú la última vez que hablamos y me pareció increíble y bueno, y como tú dices, ahora lo que pasa, o una de las limitaciones es que no hay diagnóstico, o sea, que no hay un test estandarizado disponible, pero si alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando en España o en LATAM, que tengo mucha gente de LATAM, dice, oye, si yo quisiera hacer este test, ¿cómo puedo hacer estas cosas? Porque del paper a luego la clínica rutinaria muchas veces pasa tiempo. Bueno, es cierto, no tenemos ahora, estamos empezando a entender, como tú dices, cómo pasa esto, que la progesterona es la culpable o el estrógeno, y entonces los test, digamos, rutinarios de prueba cutánea o de sangre no están aún en las clínicas. Entonces, lo que es importante es un alto índice de suspicacia, digamos, el pensar que puede ser eso, hacer una buena historia clínica con el médico, explicar, ir a fondo, ver que son periódicos estos síntomas y que se repiten. Y luego también lo que sí está publicado son todos los protocolos de desensibilización. Si se llega a un índice de sospecha muy alto, por ejemplo, y es una persona que ha tenido varias veces que ha fallado la fertilización in vitro, nosotros hemos publicado todos los protocolos que hemos usado para, digamos, poder hacer una buena desensibilización y mantener la persona en progesterona. Entonces sí que eso existe. O sea que sí que hay ayuda que además desde de todas las partes del mundo tienen acceso a esas publicaciones y nos mandan, por ejemplo, preguntas, te digo, desde el medio de Asia hasta la punta de África, hasta digamos, Alaska, y nos preguntan, o Sudamérica, y nos preguntan, doctora, este es el protocolo que ustedes publicaron, ¿qué le parece? Y te dan un poquito de los datos de la paciente y nosotros decimos sí o no y para adelante. Y lo ha hecho mucha gente eso. O sea que sí que hay, digamos, instrumentos para por lo menos el tratamiento. Claro. Bueno, que al final, como tú dices, mejorar la calidad de vida, si ese es el objetivo, ya sea con unas pruebas cutáneas, con unas pruebas diagnósticas o con un tratamiento, al final, si se consigue mejorar la calidad de vida de esas personas, creo que es el punto importante. Te mencioné, también lo hablamos nosotras en una llamada previa, pero también se lo he mencionado a mi gente, y es que cuando tuvimos a Leti aquí en el canal hace ya mucho tiempo, estuvimos hablando de las desensibilizaciones, de anisakis, estuvimos hablando un montón de cosas y obviamente pues saliste varias veces en la conversación porque nos conocimos en tu laboratorio y gracias a ti y quiero, sin entrar mucho en detalle porque quiero hablar de las anafilaxias, pero no puedo tenerte aquí y no hablar de las desensibilizaciones cuando eres pues la referente de desensibilizaciones y de impulsora de todos estos protocolos en Estados Unidos, en España y en muchísimas partes del mundo. ¿Cómo ves tú ahora ya que llevas unos años, ¿no? Impulsando esto y ya se están desarrollando e implementando en muchos sitios? ¿Cómo ha sido el proceso de montar esto a escala mundial o con una estandarización suficiente para que se pueda seguir implementando a escala mundial? ¿Cómo lo ves ahora ya que hay un poco de distancia? No, es una pregunta, gracias por la pregunta, porque claro, es una pregunta muy importante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de mi carrera, cómo lo desarrollé, y después desde el punto de vista de la validación de las desensibilizaciones, porque muchas veces uno pues publica o hace una observación que es limitada y que no se puede sustanciar. Y yo me acuerdo que la primera vez que presentamos unos casos de desensibilización, y ahora te cuento un poco cómo empieza esto. En la Academia Americana, pues por los años 90, presentamos los primeros casos que habíamos hecho de desensibilidad en penicilina y empezamos en quimioterápicos también, que era una cosa muy valiente porque no se había hecho nunca.
Y entonces me acuerdo que uno de los presidentes de la academia me dijo, Mariana, esto es una cosa que hacéis en Harvard, pero que no sirve para nada, que no servirá para el resto del mundo. Y yo le dije, ok, pues es posible. Digo yo, mira, son pocos casos, no sé si llegaban a 20 casos, es posible que no sirva para nada más. Y entonces al cabo de unos 4 años más, teníamos los primeros 413 casos de desensibilización que habían ido todos bien, no se había muerto nadie y gente que había tenido tremendas anafilaxias había podido acabar su quimioterapia, tratarse y entrar en remisiones. Les habíamos salvado la vida prácticamente. Entonces nosotros lo mandamos la publicación al Journal of Allergy, Clinical Immunology, y nos lo aceptaron rápidamente. Y entonces le pidieron a ese presidente si él quería escribir una editorial. Porque los artículos importantes muchas veces pues se acompañan de editoriales para darle la relevancia. Y entonces ese que no voy a nombrarlo pero somos muy amigos, entonces escribió una editorial y en la editorial literalmente dice, yo le dije a Mariana que esto no servía para nada, estaba completamente equivocado, esa es la mejor cosa que le ha pasado a la alergia en los últimos 50 años. Entonces, lo dice literalmente el artículo, lo podéis buscar con mi nombre y con el de la editorial. En los 413 casos describimos que pacientes con reacciones severas podían ser desensibilizados y podían volver a la medicina que ellos tenían. Entonces, a mí esto es, digamos, una cosa que me dio una tremenda satisfacción y muchas veces, también lo digo porque muchas veces uno se desanima un poco, ¿no? En cuanto haces una observación clínica o haces algo en el laboratorio y te lo tiran para atrás y te dicen, bueno, pues sí, pues no, pues tampoco es la cosa como para echar cohetes, ¿no? Pero si tú estás convencido y ves algo, que ahora os lo explico como lo vi yo, no importa lo que te digan, tú sigues para adelante y en algún momento la evidencia estará allí para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, yo creo que eso es una cosa importante para la juventud, para los que empiezan ahora, que muchas veces los principios, y yo digo la mayoría de las veces los principios no son fáciles y que muchas veces aprendemos más de las cosas que no salen que de las cosas que salen, porque lo que sale bien, pues vale, tenía que salir bien, pero lo que sale mal o lo que nos dan mucha, digamos, se contraponen mucho a nosotros y nos tenemos que esforzar mucho para llegar a sacarlo adelante, eso es lo que realmente vale. Entonces, para contarte, no sé cuánto tiempo nos queda, pero para contarte un poquito lo de la desensibilización, yo hice mi tesis doctoral en mastocitos, describiendo lo que los mastocitos liberaban en la nariz cuando estornudábamos, le pusimos el nombre de triptasa y esto. Y vi yo cuando hice el posgrado aquí en la Universidad de Harvard con Frank Osten, que fue mi mentor, que yo cloné un gen en los mastocitos que hacían al revés de lo que estaba supuesto que los mastocitos hacían. O sea que en vez de activarse con el polen, con la penicilina, por la comida, éramos capaces de coger la llave y cerrar la puerta. Y eso descubrimos los receptores inhibitorios de los mastocitos. Entonces, con ese descubrimiento que ya aquí detrás tenéis la publicación que está aquí en uno de las publicaciones más importantes del mundo de ciencia que se llama Nature, nosotros describimos que los mastocitos, como otras células del sistema inmunitario, no solamente tienen una capacidad de activarse, sino tienen una capacidad de inhibirse en circunstancias especiales, en las circunstancias en que no conviene activarse. Y que hay un yin-yang, digamos, de activación e inhibición, que es lo que hace que la biología funcione. Y entonces yo empecé a hacer un programa con los mastocitos en el laboratorio en los cuales les dábamos un antígeno o un alergeno al que tendrían que activar y les dábamos al mismo tiempo sobre el receptor inhibidor. Y los mastocitos, el mecanismo inhibitorio se funcionaba muy bien. Entonces, con ese conocimiento, eso fue el conocimiento básico, vi que ese conocimiento no fallaba nunca, que es decir, que los mastocitos todos tenían esa capacidad de inhibirse. Entonces empezamos, alguien ya en los años 50 había dado, por ejemplo, penicilina de forma progresiva, despacio, para que el paciente no activara, pero era todo muy empírico, no se sabía cómo pasaba. Nosotros establecimos, digamos, de forma mecanística cómo podía hacerse que el mastocito, que es la célula que da la anafilaxia, se pudiera, digamos, desactivar.
Entonces empezamos de forma muy arriesgada porque aquí estaban los mastocitos en el laboratorio, aquí estaba el paciente, en medio teóricamente tendría que haber habido un modelo animal para que lo hiciéramos, pero no había tiempo porque teníamos un paciente con un cáncer que necesitaba eso y que nos llamaban del centro de cáncer aquí del Dana-Farber y nos decían, oye Mariana, que vosotros sabéis de esto, ¿por qué no lo aplicáis y por qué no lo...? Y entonces pues me atreví a aplicarlo y hice un protocolo que era, digamos, basado en cómo se inhiben los mastocitos y lo pasé al primer quimioterápico. El primer quimioterápico que se desensibilizó fue un taxano, el paclitaxel, y lo hicimos en una paciente en la unidad de cuidados intensivos y funcionó perfectamente. Y entonces a partir de allí, entonces hicimos una plataforma de un protocolo para desensibilización que hemos desarrollado en los últimos 25 años para medicinas que sean intravenosas, para medicinas que sean orales, para medicinas que sean intramusculares, subcutáneas, intraoculares, de todas las vías hemos conseguido hacer una plataforma que consigue llegar a la medicina que el paciente necesita, digamos a la dosis, de una manera progresiva en unas horas, porque no ya en días, sino en unas horas, sin que el paciente tenga mayores digamos, síntomas. Y los pacientes a veces tienen síntomas, pero realmente, voy a tocar madera, no se nos ha muerto ningún paciente. El año pasado hicimos una revisión con unos colegas de México sobre casi 5.000 casos de sensibilización a taxanos. Maravilloso, 95% de los pacientes exitoso, en algunos pocos casos no lo pudieron acabar. Estamos haciendo una revisión también sistemática de otros quimioterápicos, de monoclonales, de moléculas pequeñas, y parece que en todos los casos el éxito es rotundo. Es decir, que ese protocolo que nosotros ideamos y que digo yo simplemente pues puse las bases moleculares un poco, pero luego tuve mucha ayuda de todos los fellows y todos los residentes que me ayudaron con los números, cómo se hace, cómo crear un protocolo y que hemos podido, digamos, difuminar y diseminar. Hay gente, por ejemplo, que no ha sabido lo que es un mastocito, que no sabe lo que es un receptor inhibidor, que no, digamos, que de la alergia sabe un mínimo y que está situado en Asia Menor, como quien dice, y que hemos pasado el protocolo a esa gente y lo han hecho y ha salido bien. Es decir, que ahora, como me decía un amigo, dice, Mariana, es que tú te subes a un avión y no sabes cómo funciona el motor del avión. Digo, claro, no, estoy clara en esto, totalmente clara. Ahora se puede desensibilizar sin saber las bases moleculares. Y hay mucha gente que cambia los protocolos que nosotros mandamos y dice, bueno, prefiero una bolsa que tres o prefiero... Decimos, bueno, mientras respetéis lo que es la base molecular de la desensibilización, haced lo que queráis. Nosotros ya la pusimos la base. Es como tenemos el motor del Rolls Royce, que lo podéis en el helicóptero, vale, que lo ponéis en un 787, vale, donde lo queráis poner bien, pero tiene que ser ese motor, no puede ser otra cosa. Entonces, lo que es una gran satisfacción para mí es que esto se ha podido montar a nivel mundial. Entonces sí que es cierto que desde todas partes del mundo tenemos, digamos, nos piden que les demos protocolos de sensibilización. Muchas veces ni siquiera nos lo piden porque ya están publicados, hemos publicado suficientes, digamos, pero claro, cada día, Cherezades, hay moléculas nuevas, ¿sabes? Cada día hay, y entonces me dicen a mí, oye, pues, ¿y las moléculas nuevas serán mejores? Digo, hombre, claro que son mejores porque son más personalizadas, porque son más target y todo, pero el principio molecular es el mismo. Muchas de esas moléculas al cuerpo humano no les gusta. No les gusta por X o por H, aunque las humanicen, aunque las hagan humanas, aunque hagan lo que se llaman los nanobodies, todas esas cosas. Al final del día, en algún momento el sistema inmunitario se cansa y reacciona. Y entonces estamos nosotros para las cosas que se pueden desensibilizar. Hay cosas que no se pueden desensibilizar. Por ejemplo, tú sabrás que hay síndromes alérgicos que se llaman, por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson. Pues eso no se puede desensibilizar. El síndrome de Dress tampoco se puede sensibilizar. Es que hay unos síndromes que son peligrosísimos en los que lo que pasa no es que las células inmunitarias reaccionen, lo que pasa es que el sistema genético de la persona no permite que lo tomen. Y eso está ligado a unos antígenos de histocompatibilidad que se llaman HLA, y esos antígenos conllevan, digamos, una marca. Y si esa marca es incompatible con la medicina, no se puede desensibilizar. Pero la mayoría de las reacciones que vemos, que son lo que se llaman reacciones agudas, las podemos desensibilizar.
Hay una preguntita en el chat en relación a cómo se difunde, cómo se ha conseguido que esto sea aplicable a nivel mundial. Y es que las publicaciones científicas están ahí disponibles para investigadores y médicos que puedan verlas, pero ¿hay alguna iniciativa, algún impulso desde organizaciones más mundiales como o la OMS o universidades? ¿Hay como un driver que establece todo eso? Porque claro, para que el médico quiera utilizar el protocolo, primero necesita saber que existe, ¿no? Le tiene que llegar alguna formación, le tiene que llegar. Si no necesariamente se pone a buscar desensibilizaciones, quizás no encuentra el artículo científico. ¿Has contado con algún tipo de colaboración de este estilo? Y no, eso es una pregunta muy buena. Nosotros hemos conseguido que las guías, que se llaman guidelines, no las guías de la sociedad americana, de la sociedad europea y de otras sociedades, incorporen el concepto de desensibilización. Entonces, en eso hemos trabajado. En lo que he trabajado más es en tener gente, por ejemplo, en Boston, que ha venido, que ha visto cómo lo hacemos y que entonces ha sido capaz. Y yo me siento pues la mamá, la abuela, casi la bisabuela y la tatarabuela de gente joven que ha venido aquí y que lo ha diseminado, digamos, de forma personal. Entonces vienen y se van, como decíamos anteriormente, pues con Leti, con Teo, con todos esos jóvenes que yo he tenido, de los cuales estoy súper orgullosa, Joana, en todas las, David, empezaría a decir nombres, digamos, de gente que ha venido y que luego se han ido, digamos, boca a boca, un poco el boca a boca, ¿no? Y es como crear un imperio de un pequeño pueblo. Nosotros aquí somos un pequeño pueblo y entonces este pueblo, digamos, tiene todas esas ramificaciones. Pero lo que sí es cierto es que eso necesita una difusión más formal. Entonces, como las iniciativas que tú me cuentas, digamos, a nivel de la OMS, a nivel... Entonces, lo que yo he hecho, primero, como había una cierta resistencia a esto. Por ejemplo, hay centros de cáncer que tienen pacientes que necesitan desensibilización, pero que no la quieren hacer porque pues tienes que entrenar a la enfermería, tienes que entrenar a la farmacia, tienes que tener unos ciertos recursos que pueden ser mínimos, porque yo empecé y era one woman show, ¿sabes? O sea, lo mío era hacer las bolsitas, ir a sentarme al lado del paciente y ver lo que pasaba. Luego ya, claro, enfermería entró, farmacia entró. Entonces, eso es algo que requiere un poco de recursos, pero hasta ahora, digamos, no estaba establecida una estandarización. Entonces, lo que yo he hecho en estos últimos años, y este año, por ejemplo, que tomé un sabático de investigación, es que, por ejemplo, en libros de medicina fundamentales, como son el Harrison, el libro de medicina que lee todo el mundo, que leía yo cuando tenía 20 años y empezaba a estudiar medicina en España, en Barcelona, es mi ciudad natal. Este libro, este año he tenido la suerte que Anthony Fauci, que acabó de consejero médico de la presidencia y entonces ahora es uno de los editores del Harrison, me escribió cuando acabó de consejero médico y me dijo: Mariana, tú escribirías un capítulo para el Harrison acerca de esto, porque entonces eso entraría en los, digamos, en los estudiantes de medicina, en los residentes, en los fellows, en todos los especialistas, y lo podrían leer. Y yo le dije, pues mira, ahora empiezo un sabático, me pongo a la tarea. Y lo acabo de entregar ahora, es el capítulo, creo que va a ser el 364, el capítulo 364 del Harrison. Entonces, eso luego en dos libros más también de texto, de alergia, de inmunología y también de medicina interna, el Goodman, también en esos libros ahora de texto he podido escribir lo que es la desensibilización, en definitiva, para que el resto de las especialidades tenga esta noción. Además, por ejemplo, lo que se llama el Centro Nacional de Cáncer, NCI, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por medio de conocidos, dije yo que quería ser consultora de ellos, porque ellos decían, paciente que tiene síntomas, es que es tóxico, el carbohidrato es tóxico. Yeah. Y yo les dije, no, mira, la palabra tóxica es una palabra que hay que usar con cuidado, porque lo que les pasa a estos pacientes es que tienen reacciones inmunológicas y que en nuestro libro de alergia se llaman anafilaxias. Entonces, y además se les eleva la triptasa y además tienen pruebas cutáneas positivas cuando tienen esas reacciones. Entonces, es todo un mundo inmunológico y me gustaría que vosotros lo entendierais. Entonces, ellos me han puesto de consultora y si ahora vas a las guías de la
el National Cancer Institute, allí pone que los pacientes alérgicos pueden ser candidatos a desensibilización. Entonces, ahí, ¿sabes? Tenemos ya otro sistema. Ahora, a nivel de la OMS, yo creo que eso es una cosa grande, importante. A mí me encantaría, por ejemplo, que me dijeran, oye, ¿quieres venir a ser consultora de la OMS y que esto vaya para todos los países del mundo? Nosotros publicamos, por ejemplo, cada año pues un mínimo de 10 publicaciones tenemos un grupo grande y un grupo universal. Este año hemos tenido unas publicaciones tremendas, como decía, con Teo, con Leti, con Marina, con un montón de gente joven, acerca de cómo las desensibilizaciones afectan a los pacientes. Yo quiero, por ejemplo, estudiar más la calidad de vida. Pero volviendo a tu tema, Selezad, que me hace mucha gracia, es que decías, bueno, ¿y cómo la gente sabe de desensibilizaciones? Te voy a contar una pequeña anécdota muy interesante. Un momentito, Mariana, antes de que me cuentes la anécdota, se ha quedado un poco congelada la imagen. Quizás puedes refrescar la cámara, volver a desactivarla y activarla para poder verte bien, que se ha quedado un poco... el audio en principio estaba bien. ¿Cómo lo hago? Es simplemente desactivar la cámara donde la tenías activado, ahí en el botón de abajo que aparece con la cámara. Pone Activity, ¿no? Aquí la cámara sí. Eso es, sí. Desactivar y volver a cargarla, porque se ha quedado como congelada la imagen. Yeah, right now. A ver. ¿Qué tal ahora? No se ha terminado de cargar. Te voy a mandar una foto de donde es, por si acaso. Para que... Ahí está, la has desactivado y ahora la estás activando. Ahí está, perfecto. ¿Ves? Has visto, Mariana, lo tienes controladísimo, estas nuevas tecnologías. Eso es. Estabas para contar la anécdota, sí. Ah, pero lo demás lo habéis oído. Sí. El audio ha ido bien, solo la imagen se congeló. No, entonces tú me contabas que cómo iban a saber la gente lo de la desensibilización. Y yo te iba a contar una anécdota bastante interesante acerca de este respecto. Hace unos 7 u 8 años, de repente recibo un email de un señor que me dice que su mujer tiene un cáncer de colon y que es alérgica al oxaliplatino y que viven en Nueva York ellos, y que él es camionero, hace transporte con un camión, y que ya estaba yendo bien con el oxaliplatino, pero que ya llevan 10 sesiones y que tuvo una anafilaxia tremenda, que empezaron a picarle las manos, luego ya se le atupía la garganta y que le han dicho que le quitan el oxaliplatino. Entonces él le pregunta al médico que qué más tiene, y dice, mira, puede ser que haya un monoclonal, pero no está claro que le vaya a servir. Y no sabemos, y entonces el marido me dice, para nosotros una sentencia de muerte. Entonces me puse a buscar en Google. Y entonces yo digo, y me dice, ¿y la encontré a usted? ¿Qué le parece el caso? Y entonces, claro, me hizo una ilusión tremenda. Me pareció sorpresivo. Y entonces le digo, mire, yo estoy encantada de que usted me haya encontrado, vamos a hablar con su oncólogo. Y entonces fue imposible que el oncólogo aceptara que existía una manera de darle el oxaliplatino otra vez a esta mujer. Entonces el señor le dijo, mire, vamos a hacer una cosa, nuestro seguro cubre el tratamiento en cualquier sitio. Yo, como soy camionero, tengo un seguro que me cubre esto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, si usted me da el permiso, vamos a conectar con alguien del Dana-Farber, del instituto que conecte con mi oncólogo el tratamiento. Nosotros vendremos, yo me sacaré el camión a las 3 de la mañana de Nueva York y llegaremos aquí a las 8, son 5 o 6 horas de viaje desde Nueva York a Boston por carreteras muy malas, desgraciadamente. No hay autopista. Nosotros daremos el tratamiento con ustedes de desensibilización y nos volveremos a Nueva York el mismo día. Y lo conseguimos, y hemos estado desensibilizando a esta mujer durante 2 años. Luego se cambió de tratamiento a una cosa más avanzada. 2 años que la mujer vivió
cada mes se venía aquí con el camión de su marido. Y no es que estuvieran contentos, es que nos traían galletas. Y o sea, te quiero decir que, claro, hoy en día eso sería un secreto si no hubiera todos esos Claro, medios que hay. Y luego ellos hablan con el vecino y el amigo y tal, oye, que queréis una desensibilización. Pues el deseo, mi deseo y mi, como si digamos, mi objetivo, digamos, me preguntan, ¿y algún día te vas a jubilar? Digo, hombre, de momento no, porque el problema que tengo es que en cualquier sitio que alguien necesite la desensibilización, yo quiero que esté posible que esa persona se desensibilice, sin que hayan leído ninguna publicación nuestra más que la que tiene el protocolo, sin que sepan nada de lo que es un receptor inhibidor, sin que sepan nada de nada. Yo quiero que cualquier persona que ya sea por un antibiótico, ya sea por ejemplo, gente que tiene artritis reumatoide, que tiene enfermedad de Crohn, que tiene fibrosis quística, que tiene una reacción alérgica a su mejor medicina, que sean capaces de volverla a tomar con ese protocolo, porque es posible y porque no tiene que ser nunca un impedimento, porque los mastoditos saben hacerlo mal y bien. Y entonces nosotros les podemos dar el toque para que se inhiban. Y entonces eso es un poquito hasta dónde hemos llegado. Tengo muchísimos, aparte de la gente que ha venido a Boston, también tengo colegas y estoy metida pues en todos los comités que puedo, digamos, en cuanto a la difusión y la difuminación de estos protocolos. Y como te digo, hay mucha gente que está interesada y que hace pruebas con protocolos que son cambiantes, que no son exactamente el protocolo nuestro, el de 3 bolsas, el de 12 pasos. Yo no estoy en contra de eso. Te quiero decir ujú, que yo lo que pienso es que el protocolo, permíteme un segundito. sí. Lo que, lo que yo digo es que mientras se respeten las reglas fundamentales de la desensibilización, que ya estas sí están bien publicadas y claramente, pues se puede hacer lo que se puede hacer. Porque si estás en medio del desierto de Gobi, pues a lo mejor con una bolsita y con una maquinita que te pueda dar los mismos pasos que nosotros, ya, si estás en el sitio más sofisticado de cualquier país del mundo, de Singapur o lo que sea, pues lo puedes hacer igual que nosotros. O si estás en otro sitio en el cual pues no tienes tanta farmacia o tanta... Te quiero decir que en principio yo no estoy encontrada mientras el resultado sea equivalente, que es lo que mucha gente dice, bueno, pues vale lo mismo hacer con una bolsa, con 3 bolsas. Hombre, no, depende de lo alérgico que sea el paciente. Muchos pacientes no toleran una bolsa, necesitan 3. O sea, quiero decir Ujú. que además esto es un proceso que está, digamos, nosotros también lo estamos refinando. Estamos mirando a ver si tenemos una bolsa y tenemos 2 bombas, ¿cómo lo podríamos hacer? Sería más simple, sería lo que queremos es ser muy conscientes también con el ambiente. No queremos tampoco tener mucho, ¿cómo se dice? Mucho waste, que no me Ujú, sale ahora la sí, palabra en castellano. desechos o sí, generación sí. Ujú. O sea, tenemos toda esa, la conciencia de hacerlo todo de la manera más equitable posible. Y eso es un poquito el objetivo de la desensibilización. Bueno, yo creo que hay mucha gente en el chat que muchas veces ve a los médicos como esos héroes sin capa, ¿no? Ese Superman, ese Batman, esa Wonder Woman. Pero a mí me hace especial gracia porque tú con las desensibilizaciones eres como la metaheroína. O sea, no la metaheroína de la metaheroína, sino la heroína suprema. Porque cuando falla la quimioterapia o cuando da problemas la quimioterapia, tú llegas y dices, espérate un momentito que esto lo solucionamos de esta manera, así, así, así. Y es como que cuando la cosa se pone muy, muy, muy complicada, ¿no? Y ya hay que llamar a las altas esferas, es cuando entras con tus protocolos de sensibilización. Y por cierto, he recibido un mensajito de Leti que nos estaba viendo, así que un saludito a Leti, Sí, sí, me parece que nos ha mandado también una, aquí también, de verdad que sí. Estaba diciéndonos algo, exacto, exacto. Me sí. encanta que se hayan conectado, que se hayan conectado. Así que un besito a Leti, que es increíble también. Y bueno, yo creo que como tú dices, lo de las desensibilizaciones, que se puedan adaptar mientras acabes consiguiendo el objetivo, mientras consigas adaptarlo, mientras tal, yo creo que también una de las grandísimas ventajas que estos protocolos ofrecen o que esto que está montado con las desensibilizaciones a nivel mundial
Son limitaciones en otros tratamientos que solamente se testean en ciertas poblaciones o que solamente se testean en grupos de edad concretos o en hombres o en solo mujeres o en un montón de cosas, ¿no? Yo creo que eso es una de las limitaciones que tenemos en los tratamientos actuales. El otro día, justo ayer, no, el lunes, que fue el día de la inmunología, estaba viendo un webinar y estaban hablando de las vacunas a embarazadas para que los niños, o sea, para que los recién nacidos estuvieran protegidos para diferentes cosas en los primeros meses de vida. Y claro, yo me ponía a reflexionar y decía, es que claro, una de las épocas, o la época casi más vulnerable de la vida de una mujer que decide pasar por un embarazo es precisamente el embarazo, ¿no? Que aumenta el riesgo de absolutamente todo lo demás en salud, y es donde obviamente, por muchos motivos, están restringidas muchas pruebas sanitarias, pero es donde más desprotegidas están, porque los tratamientos no se han testeado en esa época, no, o sea, en ese periodo. También el feto está relativamente desprotegido porque precisamente no se han realizado estudios tan a menudo, y un poco el poder estandarizar y implementar de manera global las desensibilizaciones te permite toda heterogeneidad dentro de los protocolos, ¿no? Y eso enriquece muchísimo el protocolo. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, Charizade, porque la medicina tiene que ser muy personalizada. Digamos, nosotros empezamos con la noción, cuando empezó, digamos, las primeras medicinas, de que una dosis era suficiente porque estaba testada en un hombre de 70 kilos y ya con eso tirábamos para adelante. Claro, tú imagínate la tremenda heterogeneidad de la población, no ya entre los géneros, sino en las edades. Uh-huh. Por ejemplo, lo hemos visto claramente, por ejemplo, con la pandemia. La pandemia afectó más a la gente mayor que a la gente, que a los niños, y la gente de en medio, pues era una mezcla de ello. Uh-huh. Entonces, los sistemas comunitarios son diferentes, los sistemas endocrinos son diferentes. Entonces, no solo está, digamos, la diferencia de género, es la edad también, es la exposición, lo que llamamos un poco el microbioma, que seguro que ya habrás hecho algún programa con el microbioma. Tenemos cada uno un microbioma que nos viene un poco genéticamente, pero luego de las exposiciones que tenemos, y la exposición ambiental. Entonces, yo creo que cuanto más personalizada sea la medicina, mucho mejor. Y ahora hay, digamos, se está dando una gran importancia, pues eso, a personalizar el tratamiento. Nosotros, eso es el principio, motivo de la personalización de las desensibilizaciones. Estamos tratando de una medicina que tiene una cierta dosis, que tiene un cierto diagnóstico y para lo que sirve. Y, por ejemplo, las mujeres, como decía, con cáncer de ovario y de pecho han sido donde hemos probado más el concepto, pero definitivamente en hombres con cáncer de próstata, en cáncer de pulmón, cada vez es un poco la expresión de la enfermedad o de la condición, el sistema inmunitario del paciente y el tipo de medicación que estamos dando. Entonces yo creo que sí que vamos a llegar a esa personalización, pero que nos falta aún un poco en ese sentido. Y que ciertamente no somos todos un hombre de 70 kilos, que eso fue, digamos, una asunción que tomamos y de ahí partimos. Yo creo que es una buena partida, pero ahora, por ejemplo, incluso la composición de grasa del cuerpo femenino comparado con el masculino, la composición muscular, un montón de cosas que afectan, digamos, cómo podemos metabolizar una medicina. Entonces, yo creo que en ello estamos, en ese momento. Y luego estamos también en el momento de targetear las cosas. El target me refiero a ir al sitio donde están ocurriendo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que seguir dando una quimioterapia que sea sistémica? Si a lo mejor podríamos, digamos, llegar al lugar antes de que haya una metástasis y tratarlo allí. Entonces tenemos también esas digamos, armas moleculares que nos hacen llegar a los sitios sin tener que, digamos, afectar el resto del cuerpo, porque los efectos secundarios de muchas de las medicinas que tomamos son tremendos. Y por ejemplo, la quimioterapia, aparte de quedarse uno calvo o de cualquier otra cosa que puede pasar, pues te afecta al sistema gastrointestinal, te afecta a la médula ósea, te afecta a todos. Entonces, tener digamos, un target más que podamos nosotros dirigirnos, que sea mucho más dirigido. Por último, te quería comentar no ya la desensibilización, sino lo que te he dicho antes de la alergia a la carne, porque yo creo que vamos a acabar, para acabar. Es una alergia que ha surgido
en los últimos, yo diría, 10 años, en las cuales personas, sobre todo del sur de Estados Unidos, que tomaban carne, tenían al cabo de 6 o 7 horas o incluso 8 horas síntomas de anafilaxia con abones, picor, síntomas respiratorios, se les atupía digamos, la garganta y podían tener hipotensiones, necesitaban epinefrina. Entonces se ha visto que esto es debido a que esa gente tiene anticuerpos, o sea, hacen anticuerpos contra un azúcar que se llama alfa-galactosidasa alfa-gal. Entonces, eso es una cosa que ha ocurrido en gente que han sido picados, digamos, que les ha picado, digamos, un parásito y que han desarrollado esta alergia al azúcar porque este azúcar es un azúcar que está en muchos animales, pero no en primates superiores ni en hombres. Entonces, eso ha sido un descubrimiento que ha sido tardío y que en Estados Unidos empezó. Yo no tengo muy claro cómo está en Europa ahora la alergia a la alfa-gal, pero todo el mundo que tenga reacciones en comida de vacuno, de cerdo, digamos, en cualquier de esos animales tienen el azúcar y no reaccionan y nosotros como humanos no tenemos este azúcar. Entonces reaccionamos a sustancias que tienen. ¿Por qué solo una pequeña proporción? No se sabe. Una cosa importante es que hay un tratamiento de cáncer que se llama, para el cáncer de colon y para otros cánceres, que se llama cetuximab, es un nombre sofisticado, pero ese tratamiento lleva el azúcar. Entonces el alfagal, y hemos visto que pacientes que hayan sido expuestos la primera vez que les dan ese tratamiento de cáncer han tenido una reacción brutal porque ya tenían los anticuerpos anti-alfagal hechos, digamos. Es que el tema del alfagal, sí, el tema del alfagal, yo recuerdo que tuvimos hace ya muchos años, durante el doctorado, nos visitó Stephen Galley, que también es tremenda eminencia de mastocitos, y nos contó una charla del alfagal. Y a mí me sorprendía mucho porque, claro, yo decía, las alergias, esto es de reacciones inmediatas, esto es de... te comes el alérgeno, pum, reacción. Te viene el polen a la nariz, pum, reacción, la anafilaxia. Y claro, y estos síntomas aparecían con un delay, ¿no? Con un desfase, con un retardo. Y yo creo que también por eso era una de las cosas que despistaban de por qué era o no era una alergia, o por qué podía ser una reacción alérgica o no, porque estaba este desfase. Uy, hemos perdido a Mariana. Yo creo que se ha caído. ¡Ah! Aquí estás. Sí. ¿Me oyes? Sí, te hemos perdido un momento. Ahí estás. ¿Me oyes, Mariana? Sí, te oigo, sí, vale, perfecto. Nada, estaba diciendo que la cosa curiosa que me parecía a mí de esta anafilaxia, cuando nos la contó Steve Galley hace muchos años, era este retardo en la reacción, ¿no? De que tú cuando aprendes las alergias, ¿no? Y aprendes el básico de las alergias, el ABC es exposición al alérgeno, ¡pum!, reacción. Y en este caso sí que tenía este delay. Y que te despista un poco, porque a lo mejor hay gente que dice, claro, pero es que yo me como un filete de carne y yo no tengo síntomas, pero a lo mejor 6 horas después sí. Claro. ¿Qué tiene de particular esta alergia en concreto que tarda tanto en esto? Cuando, por ejemplo, la del cacahuete sale. El azúcar está, digamos, escondido dentro de la carne. Entonces se necesita la digestión para que se pueda exponer el azúcar. Entonces, o sea, digamos, el azúcar no es una molécula como la molécula del cacahuete, que está, digamos, realmente, que se llama ARA1, ARA2, ARA3, que son los alergenos del cacahuete, que realmente cuando te comes el cacahuete, enseguida esos están aparentes. En la carne se necesita la digestión, la lipasa, la amilasa, todas las enzimas que hacen que se digiera la carne, de hecho, y además el proceso puede ser más o menos lento dependiendo de con qué has comido la carne, porque puedes necesitar 6 horas para hacer la digestión o 8 horas para hacer la digestión. Entonces, cuando ya se expone la alfa-gal, que está teóricamente, en palabras sencillas, escondida dentro de la proteína, se expone el alfa-gal, entonces es cuando tenemos la reacción. La primera reacción
de esas reacciones en el equipo del doctor Plattsmith en Virginia, al principio me acuerdo que nos contaban la anécdota de que vino un paciente que era también un señor que hacía cosas con tractores y que decía que estaba en su casa y que se comía ciervo. Él iba a cazar, se comía ciervo, se comía conejo. Entonces se levantaba por la mañana, o si se acostaba muy tarde, se levantaba a las 6 de la mañana vomitando con unas ronchas tremendas y terrible. Y entonces él fue uno de los instigadores que dijo, oye, a mí me parece que es la carne, porque es que a mí lo de la fruta y la verdura no me gusta, yo no como eso, me meto unos filetones y tal, y a mí me pasa esto. Y entonces, dijeron, bueno, pues vamos a verlo. Y fueron a Virginia a ver al profesor Plattsmith y a su socio, y entonces les hicieron ahí una prueba, y la prueba cutánea con carne pues no acababa de quedar. Les dijeron, ¿sabe qué? Usted se come aquí unos pedacitos de carne y vamos a ver cómo es la cosa. Y entonces se comió unos pedacitos de carne y la verdad que lo tuvieron allí 6 horas y no le pasó nada. Entonces la mujer dice, nos volvemos para casa, 8 horas de vuelta. Entonces se van en el camión, y cuando llevaban 4 horas, la mitad del camino le dio una anafilaxia tremenda. Y es que le habían dado la carnecita con otras cosas que él habitualmente no se comía, y tardaron más en hacerle efecto para que la alfagal. Pero claro, fue una cosa, digamos, hombre, pues es verdad. Allí empezaron a hacer extractos, a ver qué era lo que era, y al final se consiguió que no es una proteína, que es un azúcar. Y que ese azúcar es un azúcar no humano, y tampoco de los monos, ningún primate superior tiene la alfagal. Y entonces la picadura, por ejemplo, la picadura de, ¿cómo se llama? Las garrapatas. La garrapata es la que hace que la garrapata inyecta la alfagal en el humano, y entonces el humano hace el anticuerpo, y la próxima vez que come carne ya tiene... O sea, que gente que ha sido picada por garrapatas puede tener, digamos, estas reacciones. Es muy curiosa, a mí esta historia también me fascina, y como decimos, ¿no? Cuando clasificamos de las alergias, de reacciones inmediatas, nada que hormonas, la pones así en cachitos, luego aparecen enfermedades que nos cuesta conectar precisamente porque por nuestra limitación de miras. No te quiero entretener más, tengo 2 últimas preguntas para ti, Mariana. Ha sido un tremendísimo placer, y las 2 preguntas que nos quedan son, una, la que le hacemos a todas las personas que pasan por aquí, es siempre la misma pregunta, que es bastante difícil, pero no hay respuesta incorrecta, así que cualquier respuesta va a ser válida, y es si nos dejas una recomendación artística, cultural, cinematográfica, literaria, pictórica, de lo que sea, que bajo tu punto de vista te cambie la vida. Digas, no vuelves a ser la misma persona, te altera la química del cerebro, como dicen los jóvenes de hoy en día, te altera la química del cerebro, y es un antes y un después de esto. Puede ser una canción, una película, un libro, lo que consideres. ¿Qué recomendarías? Bueno, yo que soy muy, digamos, en ese sentido me gusta, soy muy curiosa, ¿no? Hay un libro que leí que hace tiempo, a mí el cáncer es una de las... Yo no soy oncóloga y en cambio me interesa mucho el cáncer, y he intentado ver la conexión entre alergia y cáncer. El libro se llama The Emperor of All Maladies, el emperador de todas las enfermedades, y es la historia del cáncer. Yo creo que el cáncer es un mito, es algo que da mucho miedo, es algo que hace que la gente pues lo mire por un lado por respeto, pero sobre todo con un miedo que te cambia la vida simplemente al tener a alguien en la familia, en los amigos, que se muera de cáncer, o que tenga, digamos, a alguien que lo conozca, que haya pasado por un cáncer. Yo, desgraciadamente, la primera persona que realmente me impactó y que ha seguido impactando y que ha sido una constante en mi vida fue mi cuñada, que se murió a los 48 años de un cáncer de pulmón de células pequeñas en 18 meses después del diagnóstico, sin haber fumado nunca y sin haber tenido nunca, digamos, ningún factor de riesgo. Y el diagnóstico de su cáncer fue en el momento en que ella dice que le duele la pierna y que tarda 6 meses, 8 meses en ir a que lo vea el médico. Una chica maravillosa, química, trabajaba para una compañía italiana,
que viajaba por todo el mundo y que ella pues dice, es que yo me duele la pierna, me duele la pierna, me duele la pierna. Y entonces cuando dice que me duele la pierna, yo le digo, hombre, vete que al reumatólogo tal, tardamos 6 meses. Y cuando le hacen la primera radiografía, el hueso está completamente comido, le hacen una escintigrafía, digamos, de todo el cuerpo y todos los huesos del cuerpo tenían metástasis. Descubren al cabo de 15 días que tenía una cosita así de pequeñita que medía 2 centímetros en el pulmón. Y le dan 6 meses de vida. Yo conseguí que le dieran un ensayo clínico y tardó 18 meses en morirse, con un niño en ese momento de 10 años. Entonces, yo creo que todos tenemos una historia parecida de lo que es el cáncer y lo que asusta y lo que implica en nuestras vidas. Y entonces, este libro de Mukherjee, si quieres te lo mando, el link. Pero lo puedes encontrar, es fácil de encontrar en Google. Es un libro un poco largo, pero realmente te hace, digamos, familiar con lo que es el cáncer. Y yo creo que todos necesitamos saber lo que es el cáncer, porque vivirlo en primera persona es malo, vivirlo en segunda persona es muy malo, vivirlo en tercera persona, en cuarta, en quinta, es una experiencia que cambia la vida de la gente. Entonces yo creo que eso es tremendamente importante, saber un poquito más. Y yo lo he tenido de libro de cabecera mucho tiempo. De hecho, te diré que de ese libro lo leí y entonces el autor, que es un cirujano de aquí de Massachusetts y que además es uno de los directores de un centro de cáncer, pone que las metástasis es cuando el tumor escapa de su lugar y se coloca en otros sitios, ¿no? Dice que esa palabra viene del latín. Entonces yo le escribí, porque yo hice clásicas cuando estudiaba en el colegio, latín y griego, y le dije, no, usted se ha equivocado, esto viene del griego, que quiere decir meta, que quiere decir atravesar, y stasis, situarse. Se van a otro sitio que no es el lugar donde estaban situados. Entonces me dio las gracias y creo que en la edición posterior a esa ha cambiado, que dice que la palabra metástasis viene del griego, y es totalmente cierto. Eso sería mi recomendación, digamos, científica, la verdad. Otras cosas, como cosas que me cambiaron a mí la vida, por ejemplo, fue una película que vi sobre la guerra del Vietnam que se llamaba Apocalipsis Now. Y esa película, para mí, pues, digamos, uno siempre piensa en la guerra, que ahora es una cosa que tenemos al día a día, ¿no? Y no sabes lo que es la guerra, no sabes lo que es enfrentarte, lo que es la humanidad enfrentada, digamos, a la crueldad, al odio, digamos, a la incertidumbre, cómo puede uno, digamos, reaccionar. Y esa película me hizo realmente, se llama Apocalipsis Now y salían, pues, no sé si lo habéis oído, pero también salía Marlon Brando, también esa película. Es una película que te explica un poco lo que es, y es muy actual, la guerra, lo que en sí hace que el hombre se convierta en un enemigo para el que tiene enfrente, contra el que no tiene nada, contra el que no tiene absolutamente nada. Pues ahí nos quedamos las dos recomendaciones, la científica y la social y ética, un poco las dos. Y ya la última pregunta, que es una pregunta que te dejó la invitada anterior, sin saber que venías tú, o sea, es una pregunta totalmente anónima, y entonces luego te voy a pedir que me dejes una pregunta para la siguiente persona que venga invitada. La pregunta que te dejó... además te digo quién es porque tiene sentido, es Clara Grima, que es una matemática española y divulgadora increíble, o sea, es una tremenda crack, y te dejó esta pregunta que es, ¿qué recuerdo tienes tú de las matemáticas? Porque es así como una de las asignaturas que tienen como un demonio, ¿no? Detrás. ¿Qué recuerdo tienes de matemáticas? No, la verdad es que tengo un mal recuerdo de las matemáticas. Me encantaría que fuera mejor. Yo hice el bachillerato francés en Barcelona y tenía un profesor que se llamaba Puvachi, que era de origen indio, y la verdad es que tenía una mente clara, y los indios fueron los que descubrieron el cero, ¿no? O por lo menos los que hacen, digamos, la explicación de lo que es el cero. Y la verdad es que me parecía una asignatura que yo tenía, digamos, que enfrentarme a ella. Era un enfrentamiento. Y de hecho me gustaría volver a las matemáticas, porque todo lo que he visto después es que las matemáticas son tremendamente necesarias, aplicables, lo tienen todo para hacer algo en el día a día. Y la verdad es que en el colegio no nos hicieron, digamos, que nos apetecieran las matemáticas, como tampoco nos lo hicieron con la física, que también me parece una asignatura importantísima o una disciplina importantísima en la sociedad para que supiéramos un poquito más de eso. Pues, yo lo que le preguntaría a la próxima es que nos diera un poquito de su versión de lo que piensa de la inteligencia artificial
del machine learning, ¿no? Pero así, una cosa sencilla de estar por casa, porque cada uno tiene una opinión más o menos de eso, debido a su trabajo, a su profesión, a lo que está expuesto, ¿no? Y yo creo que eso es una conversación que debemos de tener todos los días, porque yo creo que el machine learning y la inteligencia artificial ha estado aquí, ya llevamos tiempo con ello. Lo que pasa es que ahora empezamos a verlo y empezamos a saber que, bueno, no es que nos vayan a reemplazar, es que nos van a ayudar. Nos va a ayudar, pero ¿cómo, cuándo, por qué? Todo eso son preguntas, yo creo, interesantes e importantes. Pues ahí queda esa pregunta. Eso es algo que debatimos mucho yo creo, la mitad de los invitados que vienen a este canal sale el tema de las IAs, porque es que, como tú dices, están aquí, llevan ya rato y ahora ya están para quedarse y me parece una reflexión que tenemos que hacer todos porque, pues eso, la vamos a ver en todos los campos. Aquí no se va a librar nadie del machine learning y de los algoritmos, estamos todos, así que me queda la pregunta. Y nada, Mariana, que de verdad no te entretengo, que muchísimas gracias, ha sido un placer, me lo he pasado súper bien, he aprendido muchísimo, ha sido una gozada y bueno, y la gente también ha estado increíble y aprendiendo un montón, así que de verdad te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias a todos bueno, y a seguir aprendiendo, que es lo importante. Cherezari, muchas gracias porque la labor que tú haces admiro profundamente, eres una de mis heroínas, o sea que para adelante, las mujeres, con fuerza. Muchas gracias. Mariana, un besito. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.